¿Qué pasaría si la peor noche de tu vida fuera en realidad la primera escena de tu mejor historia? Quédate conmigo, porque para cuando esto termine, vas a cuestionar todo lo que crees saber sobre tocar fondo. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Prepara unos bocadillos, ponte cómodo y recuerda, las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Te va a encantar estar aquí. Mi nombre es Arturo Ríos. Y hace 14 meses, mi patrimonio era de $4.200.000. Lo sé lo que estás pensando. ¿Y qué pasó? Pasó de todo. En el lapso de 72 horas, mi empresa de construcción colapsó bajo una disputa de contrato gubernamental que no vi venir. Mis cuentas bancarias fueron congeladas más rápido de lo que puedes decir debido proceso. Y la casa que había pasado 19 años pagando desapareció, tragada por un prestamista que no parpadeó 2 veces. 72 horas. He tenido viajes al mercado para hacer las compras de la semana que duraron más. Tenía 61 años. Me dolían las rodillas por las mañanas. Necesitaba lentes de lectura para ver mi propio teléfono. Y de repente, estaba empezando de nuevo. Desde la nada. Con nada. Pero aquí está la parte que realmente me afecta. Aquí está la parte en la que todavía me despierto a las 3 de la mañana pensando, no fue el dinero. Fue mi hijo. Su nombre es Diego, Dieguito, solía llamarlo, en la época en que todavía me lo permitía. Él tiene 34 años ahora. Vive en una bonita casa de estilo colonial en las afueras de la gran ciudad con su esposa Valeria y sus 2 hijos. Yo ayudé con el pago inicial de esa casa. No es por presumir, solo para ponerte en contexto. Así que cuando todo se vino abajo, conduje 2 horas con todo lo que poseía apiñado en el asiento trasero de un sedán familiar del año 2019. Cuando toqué a esa puerta, no estaba pidiendo una mansión. No estaba pidiendo limosna. Solo necesitaba un sofá, quizás una semana, el tiempo suficiente para pensar con claridad. Diego abrió la puerta y me miró de la misma manera en que miras un accidente automovilístico, como si se sintiera mal, pero realmente desearía no haberlo visto. Papá dijo, dando un paso ligeramente hacia afuera, bajando ya la voz para que Valeria no lo escuchara. ¿Qué haces aquí? Mi casa ya no está, mijo. Él hizo una mueca. Realmente hizo una mueca, como si el hecho de que ya no estuviera le doliera físicamente. Lo sé. Me enteré. De verdad lo siento mucho, papá, te lo juro. Pero no es un buen momento. Este muchacho al que le pagué la inscripción a la Liga Infantil de Béisbol durante 17 años seguidos. Este muchacho por cuya matrícula universitaria trabajé el doble de contratos. Este muchacho que usó un traje en la fiesta de lanzamiento de mi empresa y le dijo a todos, a absolutamente todos, que su papá construía cosas que perduraban. Dieguito, le dije lentamente, es marches. Valeria simplemente. Ella no se siente muy cómoda con. Soy tu padre. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he escuchado en toda mi vida. Más ruidoso que la llamada telefónica de mi abogado. Más ruidoso que el representante del banco leyéndome los términos de la ejecución hipotecaria. Más ruidoso que todo eso. Miró hacia sus zapatos. Lo sé, dijo. Lo siento, papá. Y cerró la puerta. Ahora, necesito que te quedes conmigo justo aquí, porque este es el momento. Este es el momento que lo cambia todo, y no de la manera que esperarías. Caminé de regreso a mi auto. Me senté, miré el volante por un largo rato. Y luego me reí. No fue una risa feliz. No del tipo saludable. Me reí de la manera en que un hombre se ríe cuando el universo le ha dejado absoluta y abundantemente claro que tiene sentido del humor y él no. Recliné mi asiento, me puse la chaqueta sobre el pecho, como si fuera una cobija. Y dormí en ese coche frente a una casa que ayudé a comprar, en un vecindario en el que ayudé a mi hijo a entrar. Estas cosas no se pueden inventar. Los asientos en un sedán del año 2019. Por cierto, no están construidos para dormir. Solo lo dejo como dato. Quienquiera que haya diseñado esos reposacabezas claramente nunca lo había perdido todo. Hay un formulario de comentarios sobre el producto en algún lugar que realmente necesitaba mi opinión. Me desperté a la mañana siguiente por unos golpes en mi ventana.
Mi primer pensamiento fue, la policía. Mi segundo pensamiento fue, genial, ahora me van a multar por vagancia en el propio vecindario de mi hijo. Mi tercer pensamiento, cuando realmente abrí los ojos, fue que el hombre parado afuera de mi ventana no se parecía a ningún policía que hubiera visto antes. Era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje gris carbón a las 7 de la mañana, con zapatos tan lustrados que probablemente podría ver mi propio rostro decepcionado en ellos. Tenía la postura de un hombre que nunca en su vida había hecho fila para nada. Golpeó de nuevo. 3 golpes precisos y sin prisa, y esperó. Bajé la ventanilla. Señor Ríos dijo. Parpadeé. Sí, mi nombre es Ignacio. Soy el asistente personal de don Mauricio Montenegro. Hizo una pausa, dejando que el nombre causara efecto, cuando no lo hizo. Porque yo no tenía idea de quién era Mauricio Montenegro, continuó sin perder el ritmo. Don Mauricio Montenegro ha solicitado el placer de su compañía en su hacienda esta mañana. Es bastante específico sobre la hora. Te ofrezco un cafecito mientras vamos, añadió, en un gesto inesperado de cortesía. Lo miré. Luego me miré a mí mismo. La cobija improvisada con la chaqueta, la ropa arrugada, el cabello que claramente había negociado su propio tratado de paz durante la noche. Lo siento, le dije. ¿Quién lo envió? Don Mauricio Montenegro, señor. ¿Y quién es Mauricio Montenegro? Ignacio parpadeó. Y tuve la clara impresión de que esta era quizás la primera vez en su vida profesional que alguien le hacía esa pregunta. Él es. Ignacio hizo una pausa, como si estuviera seleccionando la palabra correcta de un catálogo muy costoso, un hombre de considerable importancia. También se está muriendo, me temo. Le quedan quizás 3 semanas, según sus médicos. Está finalizando su testamento y los arreglos de su patrimonio. Y ha pedido, muy específicamente, hablar con usted antes de que se firmen los documentos. El aire de la mañana estaba frío. En algún lugar de la calle se encendió un sistema de aspersores. Podía escuchar a los pájaros. Sonidos normales de un martes por la mañana. Nada de esto era una mañana de martes normal. Ignacio, dije cuidadosamente. Voy a ser sincero con usted. Acabo de dormir en mi auto. No tengo dinero, ni casa, ni negocio. Y mi propio hijo me dio la espalda anoche. No conozco a ningún Mauricio Montenegro. No tengo idea de por qué un multimillonario moribundo quiere verme, y me veo absolutamente terrible. Ignacio me miró fijamente. Sí, señor. Don Mauricio fue informado de sus circunstancias actuales, dijo. Y cito textualmente. Ignacio metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó una pequeña tarjeta de color crema. Leyó de ella sin expresión. Dile a Arturo Ríos que lo que ha pasado no lo descalifica. Es precisamente por eso que quiero verlo. Leí la tarjeta yo mismo. Luego la leí de nuevo. Él sabe por lo que he pasado. Don Mauricio, dijo Ignacio, doblando la tarjeta pulcramente de vuelta en su bolsillo, sabe bastante sobre usted, señor. Y justo ahí, en ese mismo instante, fue cuando los vellos de la nuca se me erizaron. No por el frío, no por la sorpresa, sino por algo más antiguo que ambas cosas. Instinto. Seguí el coche de Ignacio. Un elegante auto negro que hizo que mi pobre sedán se sintiera personalmente insultado, durante 45 minutos a las afueras de la ciudad, hasta que giramos a través de unas puertas de hierro hacia un camino privado, bordeado de robles tan viejos y altos que parecían una declaración de poder. El tipo de árboles que ya estaban de pie cuando nacieron tus abuelos. La hacienda al final del camino. Era el tipo de lugar que no aparecía en los mapas digitales. El tipo de lugar que no lo necesitaba. Salí de mi auto. La grava crujió bajo mis zapatos. La luz de la mañana caía sobre la línea del techo como algo pintado. Ignacio se volvió hacia mí en la entrada principal y dijo, una última cosa. Señor Ríos, don Mauricio le dirá algo hoy que será muy difícil de creer. Solo pide que lo escuche completamente antes de responder. Lo miré. ¿Qué es lo que me va a decir? Ignacio mantuvo la puerta abierta. Su rostro no reveló nada. Eso, dijo en voz baja, le corresponde decirlo a don Mauricio. Entré. Y nada. Absolutamente nada. Volvería a ser igual. Si has llegado hasta aquí, haznos un pequeño favor. Suscríbete.
Muchas personas ven los videos sin hacerlo nunca, pero no te cuesta nada y significa todo para nosotros. Gracias. De corazón. El interior de la hacienda de Mauricio Montenegro era el tipo de lugar que te hacía de repente consciente de cada mala decisión que habías tomado en tu vida. No porque fuera ostentoso. Ese es el punto. No había accesorios de oro, ni pinturas al óleo. Era dinero silencioso, del tipo que no necesita anunciarse. Paneles de madera oscura. Libros. Libros de verdad. Miles de ellos. Del piso al techo solo en el pasillo. El aire olía a cuero y a algo ligeramente floral, como si alguien hubiera cortado flores frescas en una habitación 3 puertas más allá, y toda la casa ya lo supiera. Ignacio me guió a través de todo sin decir una palabra. Sus zapatos sin hacer ningún sonido sobre el mármol. Los míos, por otro lado, rechinaron 2 veces. Fuertemente. La casa me juzgaba. Nos detuvimos frente a unas puertas dobles al final de un largo pasillo. Ignacio llamó 2 veces. Esperó. Luego se volvió hacia mí con la calma medida de un hombre que había pasado décadas siendo indescifrable. Se cansa con facilidad, dijo Ignacio. Si cierra los ojos. No se alarme. Está escuchando. Genial, dije. ¿Algo más? Ignacio consideró esto. No toque el escritorio. Antes de que pudiera preguntar por qué, abrió las puertas. Don Mauricio Montenegro no era lo que esperaba. No sé qué esperaba exactamente. Algo más dramático, tal vez. Un hombre encogido en pijama de seda conectado a máquinas jadeando poéticamente hacia una ventana. Así es como se ven los multimillonarios moribundos en las telenovelas. Mauricio Montenegro se parecía al profesor de geografía jubilado de alguien. Era delgado. Sí. Y pálido de una manera que no tiene nada que ver con la luz del sol, y todo que ver con lo que está sucediendo por dentro. Estaba sentado en un sillón de orejas cerca de la ventana, vestido con un sencillo suéter de punto azul marino, con una manta de lana sobre el regazo. Su cabello era blanco y estaba pulcramente peinado. Sus ojos, cuando encontraron los míos, eran agudos, sorprendentemente agudos. Los ojos de un hombre cuyo cuerpo se estaba despidiendo, pero cuya mente aún no había recibido el memorándum. Me miró por un largo momento sin hablar. Luego dijo, «Te ves terrible, Arturo». Parpadeé. «Buenos días para usted también», dije. Algo se movió en la comisura de su boca, casi una sonrisa. «Siéntate». Me senté en la silla frente a él. Entre nosotros había una pequeña mesa con 2 tazas de café con leche ya esperando. Miré el café. Lo miré a él. «Le pedí a Ignacio que lo preparara antes de que se fuera a buscarte», dijo Mauricio. «Supuse que lo necesitarías». Supuso bien. Lo tomé. Todavía estaba caliente. Ni siquiera lo cuestioné. Cuando un extraño moribundo te ofrece un café perfectamente a tiempo después de que has dormido en tu auto, te bebes el café. Eso es puro instinto de supervivencia. Mauricio me observó con tranquila diversión. Luego cruzó las manos sobre su regazo y dijo, «Te debo una explicación». «Usted me debe muchas cosas», le dije, empezando por qué sabe mi nombre. «Conozco más que tu nombre». Extendió la mano hacia la mesa auxiliar y levantó una carpeta de cartulina. Me la ofreció. «Lo sé todo, Arturo». Tomé la carpeta, la abrí y dejé de respirar. Dentro de esa carpeta estaba mi vida. No un resumen, no un informe. Mi vida. Fotografías, documentos, registros. Había una foto mía en la inauguración de mi empresa en el año 2009, con una pala en la mano, sonriendo como un hombre que creía en las cosas. Había una copia de los documentos de inscripción universitaria de Diego, con mi firma en la garantía financiera. Había una fotografía de mi casa real antes de que el banco se la llevara. El porche delantero, el macizo de flores que Carmen plantó la primera primavera que nos mudamos. El buzón de correo ligeramente torcido que siempre dije que arreglaría y nunca lo hice. Mis manos no estaban del todo firmes. «¿Cómo tiene esto?», pregunté. «Te he estado observando», dijo Mauricio. Simplemente, con calma, como si esa fuera una oración perfectamente normal. Durante mucho tiempo, la habitación se quedó en absoluto silencio. «Don Mauricio», dije lentamente, dejando la carpeta a un lado, «necesito que entienda que dependiendo de su próxima oración, esta conversación podría ir en una dirección muy diferente.
Casi sonrió de nuevo. 39 años. Arturo. Te he estado observando durante 39 años. El número me golpeó como una puerta que se abre en mi cara. 39. Me detuve. Hice los cálculos. Eso es. Yo tenía 22 años. Sí, no tenía nada que valiera la pena observar a los 22 años. Estaba sin un centavo y manejaba un montacargas en un almacén de distribución en una ciudad industrial del norte. Lo sé, dijo Mauricio. Ahí es donde te vi por primera vez. Se reclinó. Sus ojos fueron hacia la ventana brevemente, como un hombre viendo una cinta de película que solo él podía ver. Era febrero, dijo. Yo tenía 38 años. Acababa de cerrar la adquisición que me hizo ganar mis primeros $100 millones. Conducía de regreso de una cena. Demasiado rápido. Demasiado confiado. Probablemente con demasiado whisky encima. Si soy honesto conmigo mismo. Hizo una pausa. Mi coche se salió de la carretera principal. Cayó en una zanja. En medio de la noche. En pleno invierno. Lo miré fijamente. No había nadie alrededor, continuó. Tenía una herida en la cabeza. No podía encontrar mi teléfono. El auto no encendía. La temperatura estaba bajando. Me miró de nuevo. Y entonces, una camioneta se detuvo. Algo se movió en los bordes de mi memoria. Antiguo. Vago. Como intentar recordar un sueño de la semana pasada. Te bajaste, dijo Mauricio. No me conocías. No tenías ninguna razón para detenerte. Me sacaste de ese auto. Me metiste en tu camioneta. Condujiste 40 minutos hasta el hospital más cercano. Te sentaste en la sala de espera hasta que salió un médico. Y luego, hizo una pausa, te fuiste. Antes de que pudiera siquiera saber tu nombre. La habitación estaba en absoluto silencio. Y luego, lentamente, como una fotografía que se revela, lo recordé. Una carretera oscura, un automóvil medio enterrado, con un hombre que apenas podía mantenerse en pie. Recordé el frío. Recordé las sillas de la sala de espera, de plástico naranja. Recordé pensar que llegaría tarde a mi turno y calculé si mi supervisor iba a ser razonable al respecto. Ese era usted, susurré. Ese era yo. Me recargué en mi silla. Yo ni siquiera. Nunca volví a pensar en eso. Llegué tarde al trabajo, mi supervisor me descontó el pago, y pensé que todo el asunto era solo un mal martes. Para ti, quizás, dijo Mauricio en voz baja. Para mí, fue la noche en que decidí que el resto de mi vida necesitaba tener algún significado. Ahora, sé lo que estás pensando. Estás pensando, qué dulce historia, Arturo. Un multimillonario agradecido con el hombre que le salvó la vida. Te deja el dinero, viven felices para siempre, y aparecen los créditos. Un momento, no estamos ni cerca del final de esto. Así que me observó durante 39 años por gratitud, dije. Aprecio eso, de verdad. Pero don Mauricio, mi negocio no solo fracasó. Las disputas por contratos gubernamentales no surgen de la nada. Los bancos no congelan cuentas de la noche a la mañana sin la presión de alguna parte. Me incliné hacia adelante. Lo que me pasó no fue mala suerte, ¿verdad? Mauricio sostuvo mi mirada. No apartó la vista, y no respondió de inmediato, lo cual he aprendido en mis 61 años de vida que es en sí mismo una respuesta. No dijo finalmente, no lo fue. La palabra aterrizó en la habitación como algo que cae desde una gran altura. Arturo, hay 12 hombres, dijo, incluyéndome a mí, aunque ya no estoy activo. Otros 11, hombres poderosos, hombres que mueven los hilos desde atrás. Hemos estado dirigiendo algo durante 30 años. Un estudio, podrías llamarlo. Un proceso de selección. Cerró los ojos brevemente. Cada cierto número de años, identificamos a un candidato, alguien con carácter, con verdadero carácter, no del tipo fingido, y lo ponemos a prueba. Sentí que el frío comenzaba en algún lugar de la base de mi columna y subía. Eliminamos todo, continuó Mauricio sistemáticamente, cuidadosamente. Negocios, bienes, seguridad, y luego observamos qué hacen en medio de los escombros, en quién se convierten cuando no queda nada que proteger. Yo estaba agarrando con fuerza el reposabrazos de mi silla. Los demás, dije. Mi voz estaba muy controlada. Estaba orgulloso de eso.
¿Qué pasó con los demás? La expresión de Mauricio cambió a algo más pesado. Algunos rogaron, dijo. Algunos robaron. Un hombre desapareció por completo. Creemos que está en un país de Centroamérica. Uno tuvo un colapso nervioso. Otro demandó a todos los que se le ocurrieron. Hizo una pausa. Uno se quitó la vida. El silencio que siguió no fue del tipo cómodo. ¿Y yo? Pregunté. Tú, dijo Mauricio, dormiste en tu auto. Lo dijo como si esas 4 palabras lo explicaran todo, como si fueran la respuesta a una pregunta que el universo había estado haciendo durante décadas. No enfureciste, dijo. No te derrumbaste. No fuiste a buscar a alguien a quien culpar ni a alguien que te rescatara. Simplemente, buscó la palabra aguantaste, con tu dignidad perfectamente intacta, como un hombre que entendía a un nivel profundo que este no era el final de su historia. Mi mandíbula estaba tensa, o tal vez simplemente estaba demasiado cansado para desmoronarme. Tal vez, dijo Mauricio, pero los hombres cansados y sin dignidad no se comportan de la manera en que tú te comportaste anoche. Ignacio te observó durante 3 horas antes de tocar a tu ventana. Volví la cabeza lentamente. Ignacio me estuvo observando toda la noche, desde una distancia respetable. Eso no es tan reconfortante como usted cree que es, don Mauricio. Él se inclinó sobre el escritorio, con cuidado, un movimiento que le costó esfuerzo, y tomó un sobresellado. Lo dejó sobre la mesa entre nosotros. Eso, dijo, es una carta de presentación para los otros 11 hombres. Mis abogados formalizarán todo esta semana. El testamento te otorga el control mayoritario de mi patrimonio, las inversiones, las propiedades, la influencia. Hizo una pausa. Y el asiento. El asiento, repetí, en el grupo. Mi asiento. El que decide quién es el próximo candidato. Miré el sobre. Luego a él. ¿Usted quiere que yo decida? Pregunté. Eso es diferente. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia la ventana. Afuera, los robles se erguían a la luz de la mañana. Antiguos y sin inmutarse. Pensé en el montacargas en la ciudad industrial, en las sillas naranjas de la sala de espera, en el macizo de flores de Carmen, en el rostro de Diego en la puerta, en el reposacabezas de un sedán familiar a las 2 de la mañana. Pensé en el hombre que Mauricio dijo que se había quitado la vida. Me di la vuelta. ¿Quiénes son los 11 hombres? Pregunté. Mauricio me miró con esos ojos agudos y cansados. Eso, dijo, depende de si tomas el sobre. Lo miré allí sobre la mesa. Pequeño, de color crema, como la tarjeta que Ignacio me había leído esa mañana. Lo miré durante mucho tiempo. Si has estado escuchando por un tiempo, y quieres que historias como esta sigan llegando, de verdad ayuda mucho si le das clic a ese botón de me gusta y te suscribes. El 97% de las personas nunca lo hace, pero es lo que mantiene todo esto funcionando. Así que gracias de verdad. Tomé el sobre, no porque hubiera decidido nada, no porque estuviera listo. Lo tomé porque mi mano se movió antes de que mi cerebro terminara de debatir, y, honestamente, después de todo lo que había pasado en las últimas 72 horas, había dejado de fingir que era yo quien estaba a cargo de mi propia vida. Era pesado, más pesado de lo que cualquier papel debería ser. Le di la vuelta. Mi nombre estaba en el frente, escrito a mano con una tinta tan oscura que parecía permanente, como una decisión ya tomada por alguien que me conocía mejor de lo que me conocía a mí mismo. Arturo, dijo Mauricio en voz baja desde su silla, antes de que abras eso, hay algo más. Levanté la vista. Su expresión había cambiado, la calma medida seguía allí. Pero debajo de ella, debajo de todo, había algo que se parecía casi a la culpa. Y en un hombre que había pasado 30 años diseñando la destrucción de las vidas de personas inocentes en nombre de un estudio de carácter, la culpa no era poca cosa de presenciar. Uno de los 11 hombres dijo, tiene una historia contigo que yo desconocía cuando fuiste seleccionado. La temperatura de la habitación bajó un par de grados, o tal vez solo fui yo. ¿Qué tipo de historia? Pregunté. La descubrí hace 4 meses. Cuando me enteré, yo. Se detuvo, apretando los labios. Eso cambia la naturaleza de lo que se te hizo, significativamente. Dejé el sobre de nuevo sobre la mesa. Don Mauricio. Hable. Exhaló lentamente,
como un hombre liberando algo que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Su nombre es Héctor Vargas. Ahora, necesito que entiendas algo sobre el nombre de Héctor Vargas. Para la mayoría de la gente, Héctor Vargas es un nombre en un edificio. El grupo de inversión Vargas, con sede en la gran ciudad, piso 32, un nombre en letras doradas pulidas sobre la zona de los ascensores. El tipo de hombre del que se escriben perfiles en revistas que otros hombres ricos dejan en las mesas de su sala para impresionar a otros hombres ricos. Para mí, Héctor Vargas era algo completamente distinto. Héctor Vargas fue mi socio comercial durante 11 años. Mi socio original, antes de que la empresa se convirtiera en Construcciones Ríos. Antes de todo eso, empezamos juntos en una oficina compartida en el año 2001, con 2 escritorios, una impresora que se atascaba cada 3 páginas y suficiente ambición para avergonzarnos a ambos en retrospectiva. Construimos juntos los cimientos de todo lo que yo tenía. Y luego, en el 2008, un año antes de que estuviéramos listos para salir a la bolsa, Héctor vendió en silencio su participación, tomó su dinero, se fue y nunca miró hacia atrás. No hubo pelea, no hubo un distanciamiento, simplemente se fue. Lo llamó un cambio de estilo de vida. Dijo que quería tomar otra dirección. Le di la mano, le deseé lo mejor, y pasé los siguientes 14 años construyendo todo solo. Pensé que solo se había aburrido. Me equivoqué. Héctor fue quien llevó tu nombre al grupo, dijo Mauricio. Hace 12 años te nominó como candidato. Escuché las palabras. Entendí las palabras individualmente. Colectivamente estaban haciendo algo terrible en mi pecho. Él me nominó, repetí. Sí, su nombre. El hombre con el que fundé mi empresa. Se sentó en una habitación con 11 hombres poderosos y dijo, vamos a destruir a Arturo Ríos. Y todos simplemente asintieron. No se planteó de esa manera. Don Mauricio, mi voz salió muy baja. No intente controlarme en este momento. Él cerró la boca. Asintió una vez. La gracia de un hombre que sabía cuándo dejar de hablar. Caminé de regreso a la ventana. Los robles seguían ahí afuera, aún sin inmutarse. Los envidiaba profundamente. 11 años. 11 años de construir algo juntos. Fiestas en mi casa. Héctor en el bautizo de Diego, sosteniéndolo como si el hombre supiera lo que estaba haciendo. Carmen haciendo su famosa carne asada para todos nosotros, porque Héctor siempre decía que nadie cocinaba como Carmen. 11 años de llamadas telefónicas y apretones de manos y la confianza específica que solo existe entre 2 personas que construyeron algo de la nada juntos. Y todo el tiempo, había algo en él que me miraba y pensaba. Me pregunto cuánto podrá soportar este hombre. Presioné 2 dedos contra el puente de mi nariz y respiré. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Le dijo por qué. Mauricio guardó silencio por un momento. Héctor le dijo al grupo que eras el hombre más genuinamente decente que había conocido, dijo Mauricio. Dijo, y te estoy dando sus palabras exactas ahora. Dijo, si alguien puede sobrevivir a esto y salir limpio del otro lado, es Arturo. Lo dijo como si fuera un cumplido. Me eché a reír. No pude evitarlo. Esa risa específica, desquiciada de qué está pasando que había soltado en mi auto. Afuera de la casa de Diego. Salió de mí como algo que escapaba. Un cumplido, dije. Destruyó mi vida como un cumplido. No lo estoy defendiendo. Qué bueno, porque no hay defensa para ello. Regresé a mi silla. Me senté, tomé el café, ahora frío, pero lo bebí de todos modos porque necesitaba hacer algo con las manos. Y pensé, no en el dinero, no en la herencia, ni en el testamento, ni en los 11 hombres, ni en el asiento en la mesa. Pensé en el hombre en Centroamérica. Pensé en el que había tenido el colapso nervioso. Pensé en el que se había quitado la vida. Pensé en todos estos hombres que se habían parado al borde de sus propias ruinas, habían mirado hacia abajo y habían tomado una decisión sobre quiénes iban a ser a partir de ese momento. Y luego pensé en Héctor Vargas en el piso 30, y 2 de un edificio de cristal con su nombre en oro sobre el ascensor. Y pensé en el sobre. Don Mauricio, le dije, ¿a qué exactamente me da acceso este asiento? Me dijo que a los recursos colectivos del grupo, a su red de contactos, a su influencia. Estos son hombres que se mueven dentro de los muros de las cosas. Contratos gubernamentales,
instituciones financieras, medios de comunicación. Combinados, tienen más poder silencioso del que la mayoría de la gente creería. La persona que elegirías para poner a prueba, esa decisión sería enteramente tuya. El grupo no anula al miembro que nomina. Asentí lentamente. Así que, en teoría dije, podría nominar a cualquiera. Mauricio me miró con atención. ¿A cualquiera? ¿Y el grupo iría en contra de esa persona? ¿Sistemáticamente? ¿De la misma manera en que fueron en mi contra? Sí. Dejé que el silencio se quedara allí por un momento, agradable y cómodo, mientras Mauricio me observaba con esos ojos agudos y probablemente con la primera verdadera incertidumbre que había sentido en 30 años. Quiero conocerlos, dije, a los 11 en persona, antes de firmar cualquier cosa o de aceptar cualquier trato que se pueda arreglar. Y quiero a Héctor Vargas en esa habitación. Mauricio sostuvo mi mirada. Arturo, no me diga, no voy a hacer nada dramático, don Mauricio. Tengo 61 años y me duelen las rodillas. No voy a voltear una mesa. Hice una pausa. Solo necesito mirarlo a los ojos. ¿Puede concederme eso? Pasó un largo momento. Luego Mauricio asintió. 3 días después, entré a un elegante comedor privado en el piso 44 de un edificio en el centro de la gran ciudad, uno que no aparece en ningún directorio comercial. Ventanales del piso al techo, la ciudad extendida debajo como un mapa de todo lo que era posible si conocías a las personas adecuadas. 11 hombres se pusieron de pie cuando entré. Eran mayores, en su mayoría, bien vestidos de la manera sobria en que Mauricio había estado bien vestido. El tipo de hombres que parecían ser el fondo de fotografías importantes. Me miraron con una mezcla de cosas: curiosidad, evaluación, algo que podría haber sido respeto. Y en el otro extremo de la mesa, con las manos entrelazadas frente a él, sin llegar a mirarme a los ojos, Héctor Vargas. Había envejecido. Ambos lo habíamos hecho. Su cabello era plateado ahora, corto. Estaba más robusto de los hombros. Exitoso de la manera en que se asienta en la postura de un hombre, cuando ha tenido suficientes años de tener razón sobre las cosas. Caminé a lo largo de la mesa. Lentamente, nadie habló. La ciudad brillaba 44 pisos por debajo de nosotros, y nadie dijo una palabra. Me detuve frente a él. Levantó la vista, y por un momento, solo por un momento, lo vi. Detrás de todo el refinamiento, del cabello plateado y la chaqueta a medida. Vi al hombre que se había sentado frente a mí en un escritorio con una impresora atascada en el año 2001. Vi al hombre que había cargado a mi hijo el día en que nació. Vi a alguien que había hecho algo imperdonable, y había estado viviendo con ese hecho durante 12 años. Héctor, dije. Arturo, su voz era firme, pero su mandíbula estaba tensa. Te debo. Me debes todo, le dije. Ambos lo sabemos, así que solo voy a decir esto una vez, y necesito que escuches cada una de las palabras. Él asintió. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre de color crema. Lo puse sobre la mesa frente a él. No voy a hacerle esto a otra persona, dije. No me voy a sentar en una habitación para elegir a una persona real con una vida, una familia y una casa que aman, y decidir que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir a la destrucción. No me importa cuán noble sea la razón, no me importa el legado ni el proceso de selección, ni lo que supuestamente produce. Los miré a todos, lentamente, uno por uno. Ustedes no tienen el derecho de decidir qué es lo que rompe a una persona. No tienen derecho a tomar esa decisión. La habitación estaba en absoluto silencio. El hombre que se quitó la vida, dije. ¿Cómo se llamaba? Una pausa. Luego uno de los hombres cerca de la ventana dijo en voz baja. Marcos. Marcos Silva. ¿Tenía hijos? Silencio. ¿Tenía hijos? 2 hijas, dijo el hombre. Asentí. Entonces esto termina, dije. No solo para mí. Este grupo, este proceso, esto, como sea que lo llamen, se acaba. Esa es mi condición para aceptar la herencia de don Mauricio. Disuelven el proceso de selección permanentemente. Y toman los recursos, todo ese poder e influencia colectivos que han pasado 30 años construyendo, y los redirigen. Hay hombres y mujeres en este país que están perdiendo todo en este momento sin tener la culpa de nada. Personas reales,
No candidatos, no sujetos. Me arreglé la chaqueta. ¿Quieren descubrir de qué está hecha la gente? Financienlos. Apóyenlos. Observen lo que construyen cuando alguien realmente cree en ellos. Eso les dirá más sobre el carácter que la destrucción misma. Nadie se movió. Entonces, Héctor Vargas, lentamente, como un hombre tomando una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo, sacó su silla y se sentó. Se puso la cabeza entre las manos y, uno por uno, en silencio, los demás también se sentaron. Tomé el asiento de don Mauricio, no para dirigir el proceso de selección. Ya no había ningún proceso de selección. Lo tomé porque 11 hombres poderosos acababan de aceptar, algunos de buena gana, otros porque reconocieron que no tenían una alternativa real, convertirse en algo diferente, y alguien necesitaba obligarlos a cumplir con eso. Alguien que había estado de pie entre las ruinas y sabía lo que costaba. Alguien que había dormido en un sedán del año 2019 y se despertó para descubrir que era el comienzo y no el final. Don Mauricio falleció 11 días después. Ignacio me llamó. Conduje hasta la hacienda y me senté en el sillón de orejas junto a la ventana por un rato. Solo nosotros dos en esa habitación que olía a cuero y a flores 3 puertas más allá. Pensé en una carretera oscura en pleno febrero. Un hombre en una zanja. Un joven que se detuvo porque no sabía no hacerlo. Pensé en cómo los momentos más pequeños son siempre los que lo deciden todo. En cuanto a Diego, me llamó 6 semanas después de aquella mañana en su casa. Se había enterado de alguna manera, por la forma en que viajan estas cosas, de que las circunstancias de su padre habían cambiado. Papá dijo, he estado pensando en lo que pasó, y quiero. Dieguito, le dije, te quiero. Eres mi hijo y eso nunca va a cambiar. Hice una pausa, pero necesito que vivas con lo que hiciste por un poco más de tiempo, antes de que hablemos de superarlo. ¿Puedes hacer eso? Un largo silencio. Sí, dijo. Su voz era diferente, más pequeña. Sí, puedo hacer eso. Bien, dije. Te llamaré en Nochebuena. Colgué, afuera de la ventana de mi oficina. Piso 32. En un edificio diferente. Sin letras doradas. No las necesitaba. La ciudad se movía de la manera en que las ciudades siempre se mueven. Urgente, indiferente y llena de personas que estaban a un mal martes de distancia, de descubrir quiénes eran realmente. Yo sabía quién era. Me tomó 61 años. Un negocio colapsado. Una casa embargada por el banco. Un asiento de auto profundamente incómodo. Y un multimillonario moribundo con una carpeta de cartulina llena de mi vida. Pero lo sabía. Y a veces, solo a veces, tocar fondo no es donde termina tu historia. Es donde finalmente, y de manera adecuada, comienza. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio.